El comando incorpora tabique nos permite incorporar un tabique a través de tres cuadros de diálogos. En el primero definimos la designación del mismo y la repetición, o sea, cantidad de veces que se va a repetir el tabique, por ejemplo, para el caso de un edificio. También definimos la altura de los muros y el espesor de los mismos. Espesor que luego puede cambiarse en el caso de que algún muro no sea igual a los otros, y esto va a ocurrir o se puede efectuar en el segundo cuadro de diálogo que se abre. Por último, abajo tenemos un factor de escala, que es el factor de escala que le vamos a aplicar a lo que está dibujado, porque si el tabique está hecho en otra escala distinto de 1 a 1, los valores que vamos a medir, sea por seleccionar una entidad de tipo dimensión para tomar datos, o clicar entre dos puntos para calcular una distribución, tenemos que aplicarle este factor de escala para que la distribución real y la cantidad real que obtengamos sea aquella que vamos a obtener en la extracción de datos y no cualquiera. Le damos OK y se nos abre un segundo cuadro de diálogo. Este segundo cuadro de diálogo, nosotros podemos definir la cantidad de muro que va a tener este tabique. Tenemos las distintas opciones. Una vez que definimos la cantidad de muro, podemos rotarlo hasta posicionarlo de la forma que nosotros estamos visualizando el tabique, ya que ello nos va a permitir muy fácilmente poder, cuando carguemos los datos, saber de qué muro estamos hablando. Por ejemplo, nosotros lo hemos orientado igual que el dibujo y tenemos que el muro 1 es el de arriba, el 2 el vertical y el 3 el inferior. Aquí podemos ver que ya tenemos cargados los espesores de los muros, pero no sabemos las longitudes. Longitudes que podemos cargar de dos o tres maneras distintas. Directamente digitando el valor, por ejemplo el muro superior, veamos que siempre va de externo a externo. Lo digitamos y damos a aplica. Otra forma es clicando en longitud y seleccionando los distintos tramos porque ya están definidos con cotas y el programa se encarga de realizar la sumatoria de los mismos, y vemos que cargó 279, que es la longitud real de extremo a extremo, lo aplicamos, o simplemente clicando en longitud seleccionamos la cota que lo define, o sea que seleccionamos una sola cota y el mismo queda cargado. En la parte inferior definimos el recubrimiento que vamos a tener que considerar. Esto es para el caso de estribos en las columnas, para que los mismos, para el cálculo de dimensión del estribo, tengan en cuenta qué recubrimiento va a tener el hormigón y qué valor vamos a dar de solapado. Esto es muy similar a lo que decíamos en vigas y columnas. Una vez que cerramos el cuadro de diálogo con OK, ya pasamos al cuadro general de Importa Tabique, donde vamos a cargar lado por lado los datos de los distintos muros. Una vez que estamos en el cuadro principal de Incorpora Tabique, vemos las distintas zonas. Tenemos una parte para definir la armadura vertical, una para la horizontal, una para las columnas y otra donde definimos los estribos, los ganchos, y aquí visualizamos cuál es el muro que estamos tratando en el momento. Acá nos dan los datos, el lado 1, y acá visualmente lo vamos viendo, inclusive la visualización de datos va cambiando a medida que vamos clicando aquí. En esta parte podemos definir el estilo, que es lo que tenemos visualizado acá. De acá seleccionamos uno de los estilos que tenemos ya previamente incorporados. Y este pulsante que nos permite que al seleccionar un texto, el mismo cambie de color, tomando el color en este caso rojo, pero si clicáramos en este cuadro rojo podríamos definir un nuevo color para que sepamos que ya ese elemento lo hemos incorporado. Vemos que al seleccionar identidad nos está diciendo qué tipo de datos va a estar interpretando. Como no está activado ninguno de los de arriba, va a interpretar un estribo o un gancho. Si nosotros activamos armadura vertical, vemos que ahora me está pidiendo cualquier cosa que seleccione un dato para interpretar como armadura vertical. Clicamos en seleccionar entidad, clicamos en el dato de armadura vertical, vemos que se transformó de color rojo, o sea que el dato fue interpretado. Si no hubiera sido interpretado porque no tenía el formato del estilo, hubiera quedado del color que tenía original, y nos está pidiendo de dónde a dónde vamos a poner armadura. Entonces digitamos el primer punto, el segundo punto, ya nos carga automáticamente la longitud de distribución, el diámetro, que era diámetro 8 cada 15, ya lo cargo, la longitud de la barra es de 3 porque 3 era la altura del muro, y estos dos datos que quedan acá está en función del tipo de barra que estamos tratando. Al ser una barra recta no tiene ningún otro dato. Ahora, si fuera una barra con doble pliegue, con un pliegue en cada extremo, o una barra con un pliegue en un extremo, estaría siendo habilitado el casillero de pata 1 y pata 2 para definir esos tamaños. Una vez que tenemos los datos OK, le damos a agrega, y como vemos acá,
tiene la armadura sea interior que exterior, y como se repite la misma y no tenemos otro dato identificatorio, volvemos a clicar en agrega. Si tuviera otro dato identificatorio porque la densidad fuera distinta, volveríamos a seleccionar y incorporaríamos los nuevos datos. Del mismo modo, activamos armadura horizontal, clicamos en selección entidad, vamos al dato que nos define la armadura horizontal, vemos que la transformó, pasamos a esta ventana, clicamos en el elemento que la define, vemos que tiene un pliegue a 90 grados y también en el otro extremo, la seleccionamos y vemos que ya me cargó los datos. ¿Por qué? Porque la longitud de la barra es de 1,96 y la longitud de cada pata es 0,9. Y ya me cargó acá el dibujo de la barra con dos pliegues. Le incorporamos con agrega y como sabemos que del otro lado tiene la misma, directamente le incorporamos nuevamente con agrega. Pasamos al sector columna, seleccionamos, vemos que ya me pide para interpretar barra de columna, seleccionamos aquí el dato y ya nos carga que es 4 barras de diámetro 16, de longitud 3, y esto está en función si es una barra con anclaje o no con anclaje, por eso tiene habilitado en este caso pata 1. Nosotros la vamos a poner como barra simple y vemos que en todos, si la barra continúa en otra armadura superior o inferior, porque ese empalme tiene para definir el empalme que será fijado en función de la cantidad de veces el diámetro que se ha fijado en el cálculo de propiedades del cuadro de diálogo principal. Clicamos en agrega y ya estamos listos. Si vamos a ver ahora, si nosotros desactivamos esto, vemos que lo que seleccionemos va a ser interpretado como estribo o gancho. Entonces, selecciono la entidad, voy al tema de estribos, vemos que ya me cargó acá que es de diámetro 6 cada 15, y como estamos trabajando con un recubrimiento de 0,2 de cada lado, me pone que el lado va a ser de 0,11. Como no hay dimensiones en este caso para definir el estribo, tenemos dos opciones. Si clicamos acá vemos que un lado lo definimos a través del recubrimiento, por eso me pone el 0,11, o si no, si yo tengo un estribo, por ejemplo, que en vez de ser cuadrado sea rectangular porque está encerrando otra cantidad de barras, bueno, puedo clicar en Define el usuario y le doy la longitud de dicho estribo. Le damos el OK y lo único que nos falta, que no tiene de dónde interpretar, es en el sentido de la longitud del muro, que en este caso se lo introducimos manualmente porque lo sabemos. ¿Qué pasa? Nosotros nos está pidiendo para un estribo en un extremo y en el otro. Como sabemos que en el otro extremo no vamos a tener estribo, tenemos que activar que va a ser 0, porque si no, nos va a estar pidiendo el dato como dato faltante. Lo mismo si es una barra que tiene doble estribada, como podría ser en este ángulo que tuviera un estribo en un sentido de un muro y un estribo en el otro sentido. Entonces en ese caso habría que activar el 2 y vemos que se activa este sector derecho para en ese lateral poder trabajar con el doble estribado. Volvemos a 0 esta opción y nos está faltando solamente seleccionar el gancho. Entonces seleccionamos el texto de gancho y vemos que nos carga que es de diámetro 4,2 y son 12 por metro cuadrado. Y ya acá nos metió el 12 por metro cuadrado. Y como la longitud de distribución va de acuerdo a la armadura horizontal de este muro, y ya tiene la longitud, nos da que van a ser 58. De todas formas, si la longitud cambia y la altura cambia, en realidad está tomando los datos del muro, se modifican de acá y cambia, por supuesto, la cantidad de ganchos a considerar. Una vez que tenemos fijado todos los datos, podemos pasar ya al lateral 2 y vemos que se ha limpiado los cuadros de diálogo, o sea, las distintas listas, perdón, para incorporar los nuevos. De todas formas, siempre el lado 1 queda grabado porque si vuelvo al lado 1 los vuelvo a visualizar. Volvemos al lado 2 y seguimos así incorporando datos hasta terminar. En el caso de columnas como el que tenemos acá, que tenemos una columna en cada extremo, vemos que vamos, seleccionamos una columna, la agregamos, nos pide el valor de pata 1, está bien porque está fijando que va a ser con anclaje, lo fijamos así, y vemos que si volvemos a seleccionar, tenemos que fijar los datos del otro extremo porque este muro tiene doble columna. Agregamos los datos, y lo mismo vamos a tener con el estribado. Tenemos un estribado en la unión de la 2 con el 1 y un estribado en la unión de la 2 con la 3. Entonces, desactivamos esto para que podamos seleccionar la entidad de estribo. Seleccionamos este estribado, lo vamos a seguir poniendo de 0,11 y
Seleccionamos el otro estribado y vemos que ya nos carga automáticamente en el de abajo y también le damos 0.11. Seleccionamos lo único que nos falta, que es el tema de los ganchos, y ya nos carga el valor. Acá hay un pulsante que es importante, que es para el caso que supongamos que el estilo haya sido definido, como vimos anteriormente, de tantos ganchos por metro cuadrado, pero haya uno de los lados, y así viene interpretado, ¿no? Pero haya uno de los lados que está definido en tanto por tanto, digamos, por metro cuadrado, entonces acá podemos poner la cantidad y viene convertido directamente a cantidad por metro cuadrado. Una vez que terminamos de introducir los datos, vamos adelante. Una cosa importante a tener en cuenta es lo siguiente: si yo tengo activado algún pulsante de modificación, cuando quiero cambiar al próximo muro, me va a dar un error, que es que existe una modificación en curso en columnas. Esto quiere decir que hay una que está activada. O sea que hay que desactivarla y recién ahí puedo pasar a definir los nuevos datos. Una vez incorporados todos los datos del tercer lateral, vemos que podemos ir pasando por cada uno y controlar dichos datos. Si desplazáramos el cuadro de diálogo un poco, veríamos que ya todos los datos han sido convertidos a rojo, o sea que vemos que no nos hemos olvidado de incorporar ningún dato. Una vez terminado esto, le damos el OK y lo único que nos pide es un punto donde va a insertar la etiqueta, la cual viene automáticamente insertada y ya está definida este tabique con todos sus datos. Eventualmente, cualquier cambio a realizar se hará con la opción Modifique elemento.